pseudoalumnos que hay. Bien, vamos a trabajar, ¿ya? El tema del feudalismo. Cuando nosotros hablamos del feudalismo, pues prácticamente estamos hablando de uno de los periodos más largos de la historia, ¿ok? Se puede decir que prácticamente la edad media es el periodo donde entra un proceso de estancamiento, ya que las personas de aquel tiempo y de su sociedad prácticamente vieron a este periodo de una forma muy distinta. ¿Ok? Vamos a trabajar. Ahora, ¿qué fue o qué es la Edad Media? Es un periodo histórico de la civilización occidental, prácticamente comprende entre el siglo V al siglo XV. ¿Ok? Estamos hablando prácticamente de casi 1000 años, se puede decir. Ahora, ¿por qué se le llamó o por qué se le llama Edad Media? Ok, vamos a tenerlo acá. El término Edad Media fue usado por primera vez en el siglo XV para mostrar que en esos 1000 años, o ese milenio, hubo una etapa oscura entre la gloriosa antigüedad clásica y el brillante renacimiento. Muy bien, entonces se le va a llamar Edad Media, pues que es un periodo de transición, ¿ya? Prácticamente durante esos 1000 años hubo un estancamiento tanto científico, educacional, porque prácticamente en este periodo hubo un auge en el sistema religioso, ¿ok? Quiere decir que, pues, por un sector, la Iglesia Católica va a tomar el poder, va a tomar la fuerza, a tal punto a nivel social, a nivel político y a nivel económico. ¿Ok? Podemos decir que este siglo es el siglo de la Iglesia Católica, ¿ok? Y para esto nosotros tenemos que prácticamente entender en nuestra línea de tiempo. Vámonos a la ubicación espacio-tiempo, ¿ok? Que está aquí. Vámonos a la ubicación espacio-tiempo. Nosotros ya pues hemos pasado por este periodo, ¿no? El periodo de la prehistoria. Hemos pasado por el periodo de las civilizaciones antiguas, ¿no? Prácticamente, se puede decir así. Hemos llegado con el Imperio Romano, con la aparición de Jesús, también ya lo hemos visto, bueno, no lo hemos visto a detalle, pero ya se puede comprender ese punto a favor, y llegamos al año 476. Aquí va a empezar este periodo, ya en el año 476, y esto va a terminar en el año 1492. Y curiosamente, en este periodo va a darse un hecho histórico también en América, la época más nefasta de la historia de América, que es el dichoso o el pseudo descubrimiento de América, que a mi parecer no existe, nunca se dio y nunca se debió dar. Pero bueno, así lo llaman los historiadores, así está conocida. Yo le pondría un título a eso, sería el, el desangramiento de América. Ahí empieza el desangramiento de América en general, en verdad, para mí. Pero bueno, entramos aquí, ¿no? Y todo lo que vamos a estudiar es esto, prácticamente. Ya estamos aquí a la mitad de casi de lo que nos falte aprender un poco en la edad moderna y la edad contemporánea. Estamos ya avanzando poco a poco a la par. ¿Ok? Entonces, estamos dentro del año 476 al año 1492. Ahora, vamos a irnos un poquito más acá. Porque la Edad Media también tiene periodos. ¿Cuáles son los periodos de la Edad Media? Bien, la Edad Media fue un periodo tan largo que los historiadores decidieron dividirla en 3 periodos. ¿Ok? Vamos a estudiar cerca de 1000 años, y para estudiar 1000 años, pues prácticamente tenemos que subdividirla. De esto tenemos la antigua, o sea, la Edad Media antigua o tardía, tenemos la Edad Media y tenemos por último la Baja Edad Media. 3 procesos donde prácticamente en cada una de estas van a haber diferentes connotaciones y apariciones de ciertos imperios, aparecen ciertas características, ciertos pueblos, aparece el Imperio Bizantino, el Islam empieza pues, a desarrollarse en su magnificencia, los musulmanes empiezan a expandirse, empiezan a aparecer los pueblos germanos, los francos, y aparece el mundo feudal, como decía nuestro amigo Mercado, y no, pues entonces empieza el proceso de lo que nosotros ya hemos estado visualizando. Ahora, para este punto vamos a analizar cada una de estas, ¿ok? Un ratito, vamos a continuar, ¿ya? Ok, listo. Aquí. Vámonos con la primera, la antigüedad tardía, o la edad media antigua, ¿ya? Este periodo ya es un periodo de transición entre la edad antigua clásica y la edad media, que se extiende prácticamente de la crisis del siglo III en el Imperio Romano. Recordemos que la edad media es cuando el Imperio Romano de Occidente se termina o se acaba, pasando por la expansión de los musulmanes hasta la constitución del Imperio Carolingio a fines del siglo VIII. ¿Ok? Entonces, prácticamente este es un periodo donde aparecen ciertas personas, ¿ok? Ciertos personajes. Y aparece también un imperio llamado el Imperio Carolingio, ya que prácticamente era lo pequeño de aquel tiempo, ¿ok? De pequeños pueblos que querían aún seguir manteniendo el poder. Entonces, para no dejarse dominar por
por ciertos imperios que también estaban floreciendo, como el musulmán, empezaron ellos pues prácticamente a originar sus propios imperios con sus propias formas de gobierno. ¿Ok? Y bien, vamos a avanzar. Entonces, aquí tenemos al gran emperador y aquí tenemos prácticamente la expansión y las conquistas de Mahoma, ¿no? Todo lo que vemos de color verde son las expansiones prácticamente de los califatos, del califato ortodoxo, del califato omeya, que prácticamente pues llegaron por casi toda Europa, ya casi parte de Europa, este es prácticamente los Países Bajos. Bien, vamos a continuar aquí. Ahora, ¿qué cosa es el siglo III o el siglo de las crisis? Ok, vamos a agrandar esto porque yo necesito que tú lo tengas acá. Bien. El Imperio Romano vive una grave crisis desde los últimos años, desde el último emperador Alejandro Severo, quien fue derrocado en el año 235 después de Cristo. Ahora, debido a esta crisis que pasó en Roma, empezó a existir una anarquía militar. ¿Qué significa eso? Que la extensión del Imperio Romano era tan grande que la comunicación era difícil. Y eso pues va a generar que los funcionarios fueran pues cada vez más autónomos y independientes en sus acciones. Por lo tanto, el ejército provincial se fueron pues prácticamente empezando a jurar lealtad no al imperio, sino a los comandantes de los ejércitos. Esto a su vez va a generar que las legiones de las provincias comenzaran pues prácticamente a depender, ya no a deponer de un emperador y elevar la dignidad imperial, y pues prácticamente llevar eso a los líderes militares en vez de conmemorar o dar honra, se puede decir así, a los grandes emperadores. En la crisis económica y social, pues va a haber un fin de la expansión romana, ya prácticamente, pues si tú quieres expanderte es muy necesario tener economía. Y pues prácticamente la economía era muy difícil porque prácticamente Roma ya estaba entrando en crisis y no había exportación, no había exportación, mucha corrupción y pues los estados monárquicos ya estaban cayendo. Eso pues pone que a contar que la moneda romana ya se había caído también en su peso valoritario en Europa y prácticamente pues ya no valía nada. Y es por eso que los habitantes de Roma empezaron a trasladarse a ciertos sectores, y a eso se le va a llamar la ruralización. Van a dejar la centralización del imperio para ir a vivir a los campos y vivir de una forma más rural y pues poder trabajar y vivir de las cosechas que ellos que podían hacer. Bien, ahora, ante esto, pues vamos a conocer también aquí a Alejandro Severo. Alejandro Severo nace en Arca de Cesarea. Prácticamente, pues, su primer objetivo fue disolver o devolver la confianza a la dinastía romana, o sea, tratar de que la gente vuelva a confiar en su emperador, pero no lo va a lograr, ya que prácticamente, pues, esto va a desatar un conflicto interno, tanto como externo, y este emperador, pues, prácticamente no va a poder dominar a los ciertos sectores importantes que había en Roma. Ahora, en el caso de la expansión musulmana era ya algo muy latente, ¿ok? Roma ya veía con mucha amenaza que los musulmanes estaban empezando una expansión muy, muy, muy atroz, como lo hemos visto aquí, ¿no? Y pues prácticamente esto va a llevar que en el año 622, como ya lo vemos aquí, Mahoma organiza en Medina una comunidad de fieles que pronto pues van a empezar a trasladar prácticamente sus ideas en expansionismo, y para el año pues 632 muere Mahoma y empieza prácticamente el aspecto bélico militar de los musulmanes para expandirse por todo el aspecto, como lo vemos aquí, de la parte de los Países Bajos y parte del Imperio Bizantino, ¿ya? El Imperio Bizantino. Ahora, ante esta situación se va a establecer el Imperio Carolingio. Ahora, el término carolingio viene del imperio del señor Carlomagno, nunca te olvides eso, ¿ok? Prácticamente él fue coronado en el año 800 por el Papa II. El imperio va a abarcar partes muy importantes como Alemania, Francia e Italia, y pues, pero va a tener su centro en Francia. Se va a caracterizar por la unión entre las iglesias y el imperio. Mira qué interesante, esto de aquí yo quiero que tú lo anotes, por favor. El imperio carolingio se va a caracterizar o va a tener una pieza fundamental por la unión entre lo que es la iglesia católica y el imperio, generando así una relación político-religiosa, la cual pues a su vez va a tener mucho de qué disponer la Iglesia Católica en ese tiempo y justificar muchas de sus atrocidades, ¿ok? Entonces, el interés del gobierno prácticamente es, pues, a través de, si tú estabas avalado por el papado, pues prácticamente todas tus acciones estaban justificadas, ¿no?
Puedes decir que el gobierno entraba en guerras, en saqueos, y pues prácticamente los intereses siempre eran justificados con el aspecto religioso. Esto va a generar que el Papa León III va a intentar hacer una coronación al señor Carlos Augusto y se le va a denominar por primera vez en la historia como el emperador del Sacro Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Luego viene otra categoría, donde ya vamos a ver a los germanos en otro aspecto muy importante también. Entonces, todo esto era el Imperio Carolingio, ¿ok? Territorios heredados por Carlomagno, los conquistados, que eran los sajones, Lombardia, ¿ya? Los territorios dependientes que pues estaban a colinda de esta situación, y pues los que estaban en defensa de lo que es el Imperio Carolingio. Esto fue la última, ¿cómo se puede decir? Casi el último suspiro por intentar tener un imperio dentro de Europa, ya que había otra amenaza, y la amenaza no solamente eran los musulmanes, la amenaza también va a venir por las tribus bárbaras, que ya vamos a ver después. ¿Ok? Ahora, ¿cómo era la sociedad y economía durante este imperio? Ahora, fueron inicios de un sistema más que todo feudal, el cual se va a basar en la explotación de campesinos y la servidumbre por clases dominantes. Ya que vamos a entrar al tema del feudalismo. ¿Alguien sabe qué cosa era el feudalismo? ¿Cómo se desarrolló el feudalismo? ¿Para qué servía el feudalismo? ¿Cuál era el sistema prácticamente feudal? ¿Alguien sabe aquí en esta clase? ¿Alguien me puede dar a conocer? Existía un señor feudal, el cual tenía un grupo de campesinos a los cuales ellos trabajaban para él y él les entregaba el feudo, o el feudo eran los que trabajaban, no recuerdo bien esa parte. Ya. El feudo, gracias Lucas, el feudo es un pedazo de tierra, ¿no? Hay Ya. que recordar aquí, hay que recordar esto. Miren acá, el mapa, ¿ya? Estas tribus, como los esclavos, ¿ya? También vamos a tomar acá en consideración a los sajones, a los lombardos y otras tribus más, y los anglosajones van a empezar a llegar aquí a estos sectores porque había una demografía muy exorbitante, y eso va a llevar a la expansión y al término de este tipo de imperios. Ahora, el feudalismo era un sistema político, el cual, como bien decía Lucas, la gente al ver que esas tribus empezaban a invadir, estos señores feudales, aquí nacen los famosos castillos amurallados, ¿ok? Entonces, al recibir protección en esos castillos amurallados, se puede decir que pues, los habitantes retribuían esa protección con trabajo, ¿ok? Retribuían eso con trabajo. Y ahí pues donde empieza a ver el vasallaje, que era un sistema más complejo aún todavía, donde había una ceremonia, y pues para ser vasallo prácticamente era un proceso, no es que tú venías de afuera y le decías al señor feudal, ¿sabes qué? Yo quiero ser vasallo. Hubo un tiempo donde inclusive los señores feudales tenían más poder que un rey, ¿ok? Porque esto se le determinaba de la siguiente manera, y se le decía así, con el lenguaje común, cuanto más tierras tengas, más plata tenías, y eras más poderoso. Y los señores feudales por naturaleza adquirían muchos terrenos, mucha tierra. Entonces eso los hacía más poderosos que un rey. Y prácticamente durante todo el proceso del feudalismo existieron reyes, sí, pero quienes tenían la mayor fuerza económica y política y militar inclusive eran los señores feudales. Ahora, muchos de los señores feudales también adoptaron el sistema religioso católico, ya que a la Iglesia Católica se le conocía como la reina feudal. Ya, a la Iglesia Católica se le conocía mucho como la reina feudal. Y pues prácticamente se practicó mucho de lo que es el punto. Acá, si entramos al punto ideológico, de la ideología, aquí vamos a darnos cuenta de un gran criterio. Nosotros tenemos que saber que la Iglesia Católica en su momento, dentro del feudalismo y todo el proceso de la Edad Media, se enriqueció a costa de lo que es la ignorancia, ¿ok? A costa de lo que es la ignorancia. Ahora, vamos a detenernos aquí y a hablar un poco de esto. ¿Alguien me puede decir a qué me estoy refiriendo con la ignorancia, o cómo es que la Iglesia Católica se llenó los bolsillos con esto? Como la gente no tenía conocimiento de lo que hablaban y solamente les decían, si tú no haces tal cosa, te pasará esto, te irás al infierno, buscando el temor de la gente, y como no conocían de lo que se estaba hablando, la gente simplemente hacía lo que les decían por ser ignorantes al respecto, ¿no? Y como se había detenido el avance científico, la gente no podía conocer más y solamente se aferraban a lo que estaba ocurriendo en ese momento, lo que le decían los que los controlaban, para que no les pasase nada. Exactamente. Entonces, estamos hablando que en ese periodo la ignorancia y el miedo, sobre todo, era muy congruente. Aquí también más adelante vamos a ver también la Santa Inquisición como un proceso de medidas de restricción a nuevas ideologías.
Y esto, pues, lo que tenemos que entender es lo siguiente, que la Iglesia Católica impuso mucho su ideología sobre lo que eran las cuestiones verdades y realistas, ¿no? En ese tiempo, pues, se creían, disculpen el término, idioteces completas, como que la Tierra era plana, se creía que, pues, nosotros éramos el centro del universo, se creía que, pues, prácticamente los seres humanos, o sea, todo era, vamos a hablar que en la Edad Media también todo era teocentrista, todo era teocentrista. O sea, toda cosa que pasaba siempre le daban un sistema religioso. Pasaba algo, Dios. Pasaba otra cosa, Dios. Pasaba esto, Dios. O sea, prácticamente todo era Dios. Y se dio a conocer un sistema muy teocéntrico a tal punto que ya lo llevaron a la exageración. ¿Ya? Ahora, la Biblia, pues sí es cierto, es uno de los libros más leídos en el mundo. ¿Ya? La Biblia es un libro de los libros, uno de los documentos más leídos en toda la historia y es el más publicado. Pero en ese tiempo la Biblia no lo podían leer así nada más. La Biblia prácticamente era leída solamente por los clérigos, ¿ok? Y ellos tenían la única facción de leer las escrituras. Porque si tú leías, ellos decían, si tú leías las escrituras te volvías un hereje. Es mejor que nosotros lo leamos, tranquilo. Y muchas de las misas religiosas eran en latín, y pucha, la gente no entendía latín pues en ese tiempo. ¿Cómo le hacían? O sea, prácticamente había un sometimiento muy radical de la Iglesia Católica para ese periodo. Y el sistema feudal también se prestó para esta situación. ¿Ok? Y muchos emperadores también se prestaron para incrementar sus arcas económicas, ¿sí? También muchos de ellos incrementaron su nivel económico gracias a esta medida de restricción que ellos están teniendo. Ahora, dentro de la sociedad carolingia, ya encontramos, pues prácticamente, miren dónde están los grandes propietarios de tierra. ¿Quiénes son los grandes propietarios de tierra? Y aquí no, pues, no podemos esperar que aquí estaban los eclesiásticos, los laicos, los papas, los curas, sacerdotes y la Iglesia Católica en general. La mayoría de la población, pues prácticamente los campesinos que trabajaban continuamente y pues los siervos que estaban ligados a la tierra donde ellos pues tenían que laborar constantemente. Entonces nos podemos detener en este aspecto dando a conocer que en la sociedad carolingia y el imperio carolingio también se practicaba este tipo de rudimentos. Ahora, la Iglesia Católica era muy temida, ¿ok? Era muy temida en esos años, debido a sus medidas de restricción para nuevas ideologías. ¿Aparecieron muchos hombres en ese tiempo? Sí, hubieron muchos hombres muy renuentes a lo que la Iglesia Católica enseñaba, ¿ok? Hay algo positivo que la Iglesia Católica sí dio, fue el conocimiento en los pequeños vestigios de educación, se puede decir así. Ellos formaron las pequeñas escuelas, por decirlo de esta forma, ¿ok? Pequeños colegios. Pero solamente era para los laicos, nada más. No se aplicaba para otro tema. Ahora, la importancia en la política del Imperio Carolingio es que prácticamente Carlomagno eran regidos por leyes prácticamente capitulares, que cada uno era diferente, o sea, prácticamente durante todo el gobierno eran autónomos. Las provincias o los condados dentro del Imperio Carolingio eran autónomos en cada uno manejar su propia responsabilidad, tanto judicial como económica. Carlomagno solamente ofrecía se puede decir, su conocimiento, ofrecía sus consejos para que estos pues no decaigan, sino que empiecen a producir. ¿Ok? Y estos se van a dividir pues en condados, que eran provincias interiores. Vamos a encontrar también los marquesados, que eran provincias fronterizas al imperio y que estaban bajo la responsabilidad de los marqueses. Y también vamos a conocer pues que durante estas dos formas de gobierno, estas dos formas de autonomía, Carlomagno se le hacía más fácil también gobernar, pero a la vez también perdían ciertos controles en ciertos sectores de la población. Si nosotros caminamos o avanzamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que prácticamente ante esta situación ya vamos a encontrar la educación, como ya te mencioné. Aquí van a aparecer las famosas escuelas, ¿ok? Se dice que Carlomagno le dio un gran impulso a la educación, pero no es que digamos que era un impulso muy certero, ¿ya? Ya que prácticamente en ese tiempo se conocieron tres tipos de escuelas. Tenemos la escuela palatinas, o las catedristas, prácticamente dedicada para lo que es la nobleza, ¿ya? Adiestrada en las formas de gobierno, leyes, constituciones, militares, aspectos militares, y labores de gobierno. Las escuelas conventuales es donde se educaba el clero, o sea, prácticamente los monasterios, los sacerdotes, siempre estaban pues con la ideología de la religiosidad y esos pues estaban impartidos para poder seguir creciendo en la educación y seguir controlando este medio político religioso. Luego pues dentro de esto vamos a encontrar pues el trivium y el quadrivium, que prácticamente se enseñaba, ¿qué es lo que se enseñaba en ese tiempo, no? Acá vemos pues que en el trivium se enseñaba gramática, dialéctica y retórica, que es prácticamente lo más importante y lo más renuente en ese tiempo. En cambio, en lo que es el quadrivium, se enseñaba pues
aritmética, la ciencia más antigua, a música, pues que es algo muy relevante en ese tiempo, la astronomía y la geometría. En cuanto a esas ciencias, eran muy imperecederas que ellos lo conocieran, pues formaba parte de su educación, ¿no? Ahora, se les hacía muy raro estudiar astronomía, pero todo estaba basado siempre en lo que los clérigos enseñaban, ¿no? No estaba en lo que se hablaba o se impartía en otro lado. Y las escuelas parroquiales, pues se impartía para el pueblo, donde se enseñaba a obedecer, a soportar, el ser explotado. Mira qué gran tontería, ¿no? En estas escuelas te enseñaban a que tú siempre tienes que ser obediente, a que lo que se te dice se tiene que hacer, y lo que se te imponga tú tienes que trabajar. Y que prácticamente esto se trabajaba a través de la religión. ¿Cuán importante es la religión? Si te das cuenta, la religión era muy dominante y predominante en ese tiempo. Dominaba casi todos los sectores. La Iglesia Católica estaba encargada. Mira, ¿quién está encargada todavía de la educación en ese tiempo? ¿Ya? Entonces recordemos que para el Imperio Carolingio era muy importante contar con los servicios del clero para difundir su dogma, ¿ya? Y de esta forma también puede centralizar su poder. De esa forma pues va a crear obediencia y se va a dejar de lado un poco el fanatismo también. Pero la gente aún seguía siendo ignorante a pesar de todo esto, porque se enseñaba cosas que no estaban dentro de los rudimentos generales de la ciencia. ¿Ok? Recordemos que el clero va a tomar su mayor fuerza y mayor poder durante este periodo porque la gente va a empezar a desarrollar o a conocer lo que supuestamente era verdadero, designado por la Iglesia Católica. Y de esta forma nosotros vamos a poder conocer que el imperio del señor Carlomagno también va a llegar a su fin, ¿ok? Ya que para ese tiempo, cuando Carlomagno muere y va a empezar el imperio romano germánico, para ese tiempo, se puede decir que cuando Carlomagno muere, sus tres nietos quedan y empiezan a disputar el gobierno, empiezan a pelearse por el gobierno o por el imperio de su padre. Pero esto no va a tener mayor relevancia, pues se va a crear el Tratado de Verdún, ¿ya? Y en ese Tratado de Verdún, si no me equivoco, es Luis IV, o también llamado Luis el Joven, que fue el último emperador carolingio, y desde ahí va a empezar el imperio romano-germánico, que es otra cosa, una combinación ya. Ya va a perder su fuerza el imperio romano, el imperio de Carlomagno, perdón, el imperio romano, pero va a haber una fusión entre lo romano y lo germano y va a surgir el Imperio Romano, también denominado el CIRG, el Sacro Imperio Romano Germánico, y que para su tiempo, pues, Luis IV, o Luis el Joven, va a ser el último emperador carolingio, y de ahí se termina y dando origen a otro periodo de la Edad Media. ¿Ok? Bien. Hasta aquí, jóvenes. Vamos a detenernos porque de aquí tenemos que hablar otro asunto más adelante. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro o volvemos a repasar Profe, todo? Dime, te escucho. en la última parte que dijo, ¿qué surge al juntarse los dos? El famoso CIRG. Lo voy a poner en el chat para todos, ¿ya? El famoso CIRG. La profe. A ver, espérense, acá está. Lo voy a poner en el chat, ¿ya? El famoso CIRG, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Surge ese imperio nuevo, una fusión entre lo germano y lo romano, para no seguir perdiendo ese mismo poder que se tenía en ese tiempo. O sea, ellos no querían adjudicar o no querían